de estrellas infantiles a destinos impactantes. Algunos actores del cine de oro enfrentaron tragedias y abandono, mientras que otros lograron éxito y estabilidad en su vida adulta. Conoce las historias detrás del esplendor y la sombra. Julián Bravo, del estrellato al retiro. Julián Bravo, conocido como Juliancito Bravo, nació en España el 13 de marzo de 1956. A los 7 años emigró con su familia a México, donde inició su carrera actoral en 1963 con la película El Grillito Cantor, compartiendo escena con Ignacio López Tarso. Su participación en esta cinta le abrió las puertas a otros proyectos cinematográficos en los años siguientes. En 1966, Juliancito Bravo obtuvo su primer papel protagónico en la película Seguiré tus pasos, donde demostró su talento al interpretar a un niño huérfano protegido por un sacerdote. Este rol consolidó su posición en el cine mexicano, llevándolo a protagonizar cintas como La Primera Comunión, La Maestra Inolvidable y Las Aventuras de Juliancito. Su carisma y habilidad le valieron el apodo de El Tom Sawyer mexicano. Con el paso del tiempo y la llegada de la adolescencia, Juliancito Bravo adaptó su carrera a roles más acordes con su edad, participando en películas como Cuna de Valientes y El Tunco Maclovio. En la década de 1990 incursionó en telenovelas como Carrusel, Vivo por él y Salomé, siendo esta última su despedida del medio artístico. Tras su retiro, se dedicó al ámbito empresarial y a su familia, alejándose completamente de la actuación. Rogelio Jiménez Pons, de la pantalla a la política. Rogelio Jiménez Pons, conocido como Frijolitos, fue un destacado actor infantil en la época dorada del cine mexicano. Alcanzó la fama con su papel en Camino de la Vida, 1956, donde recibió el apodo que lo acompañaría el resto de su vida. Nació en una familia de actores infantiles, junto a sus hermanos Mario Humberto y Jaime, quienes también dejaron su huella en la industria. Mario Humberto incluso ganó el premio Ariel a Mejor Actuación Infantil por su interpretación en la misma película. Durante su carrera, Rogelio participó en 27 producciones, destacándose en películas como A Toda Máquina, junto a Pedro Infante, aunque en muchas de ellas su nombre no apareció en los créditos principales. Sin embargo, su trayectoria se vio truncada cuando decidió retirarse de la actuación en 1965. Tras su retiro, estudió arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, donde se graduó en 1974, marcando el fin de su carrera artística y el inicio de su camino profesional. Años después, incursionó en la política, desempeñándose como director de turismo en Tabasco durante la administración de Leandro Ozahuite, 1977 a 1982. También asumió el cargo de delegado federal de la misma secretaría, consolidando su distanciamiento del mundo cinematográfico. En tiempos recientes, Jiménez Pons fue designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur. En este cargo ha encabezado la planificación y desarrollo de grandes proyectos, como el Tren Maya, una obra emblemática que busca conectar diversas regiones del sureste mexicano. Su vida dio un giro radical, pasando de una prometedora carrera artística a un papel clave en el desarrollo turístico del país, demostrando una versatilidad que lo ha mantenido activo y relevante en el ámbito público. César Quezadas Cubillas, de estrella infantil a un destino inesperado. César Quezadas Cubillas, conocido como Pulgarcito, fue una destacada estrella infantil durante la época dorada del cine mexicano. Participó en más de 17 películas en las décadas de 1950 y 1960, con éxitos como Pulgarcito, 1958, y Santa Claus, 1959. Sin embargo, a sus 74 años su vida dio un giro drástico cuando cumplió una sentencia de 19 años en el Centro de Reinserción Social de Yucatán, tras ser acusado por su expareja de conducta inapropiada hacia menores de su familia. Fue liberado el 14 de marzo de 2021, acompañado por el director del centro, Francisco Javier Brito Herrera. Durante su tiempo en prisión, César Quezadas se mantuvo activo en diversas actividades. Se ganó el apodo de Pulgar y participó como jugador y manager del equipo de softball, desempeñándose como pitcher y segunda base. Además, dirigía el club de ajedrez y colaboraba en otras iniciativas dentro del penal. Su caso generó un gran interés público, atrayendo incluso a figuras como Carmen Salinas, quien visitó el centro para brindar apoyo a los internos. A pesar de todo, Quezadas siempre sostuvo su inocencia, argumentando que las acusaciones eran producto de conflictos personales con sus exparejas y que las pruebas carecían de fundamento. Joselito, de la fama al escándalo.
En la década de 1990, otro famoso exprodigio del cine de oro, Joselito, enfrentó un escándalo al ser arrestado y condenado a 5 años de prisión en España por posesión de sustancias ilícitas. Aunque no. Texto inconcluso, si deseas que continúe, dime cómo quieres que siga o si necesitas más ajustes. Joselito, de la fama a la caída. Relacionado con Quezadas, la historia de Joselito refleja cómo algunos íconos infantiles enfrentaron grandes caídas. Joselito reconoció que sus problemas de adicción lo llevaron a tocar fondo, pero en prisión recibió ayuda y logró rehabilitarse, dejando atrás un oscuro capítulo de su vida. Freddy Fernández, el entrañable Pichi. Freddy Fernández, conocido como el Pichi, fue uno de los actores infantiles más queridos del cine de oro mexicano. Desde temprana edad demostró un gran talento para la actuación y debutó a los 9 años en Morenita Clara, junto a Pavita Muñoz Chachita, quien se convertiría en su compañera artística en películas emblemáticas como Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Pepe el Toro. Su carrera se consolidó con más de una docena de películas, en las que destacó por su química con Chachita, formando una de las duplas más memorables de la época. Su apodo, el Pichi, le fue otorgado por el productor Luis Mandique tras su actuación en Callejera. A lo largo de su trayectoria, compartió pantalla con leyendas como Pedro Infante, Blanca Estela Pavón y Capulina, además de incursionar en el cine de luchadores y las telenovelas durante las décadas de 1960 y 1970. Fue nominado en 3 ocasiones al Premio Ariel y recibió la Medalla Virginia Fábregas en reconocimiento a su extensa carrera. Con cerca de un centenar de películas en su haber, dejó una huella imborrable en el cine y la televisión mexicana. A finales de la década de 1980, Freddy fue diagnosticado con cáncer de esófago, lo que lo llevó a retirarse de los escenarios. Su última colaboración con Chachita fue en la serie Nosotros los Gómez, que finalizó en 1989 debido a su delicado estado de salud. Luchó valientemente contra la enfermedad hasta su fallecimiento el 10 de mayo de 1995, a los 61 años. Su legado en el cine de oro sigue siendo celebrado, y su influencia permanece viva en la memoria colectiva. María Eugenia Llamas, la inolvidable Tucita. María Eugenia Llamas, conocida como la Tucita, fue una destacada actriz infantil durante la época de oro del cine mexicano. Proveniente de una familia de artistas españoles refugiados en México, debutó en el cine a los 4 años en 1948. Saltó a la fama al protagonizar Los Tres Huastecos, junto a Pedro Infante y Blanca Estela Pavón, encarnando al entrañable personaje de Tucita. Su carisma y talento frente a la cámara le valieron una nominación a los premios Ariel, consolidándola como una de las figuras infantiles más queridas, especialmente por su estrecha colaboración con Pedro Infante. También participó en cintas como Los Hijos de la Calle, Dicen que soy mujeriego y Las Dos Huerfanitas. A pesar de su éxito, María Eugenia dejó la actuación para formar una familia. En 1966 contrajo matrimonio con el actor Rómulo Lozano, con quien tuvo 3 hijos, Fernando, María Eugenia y Luz María. En la década de 1980 intentó regresar al cine, pero las películas en las que participó no tuvieron el impacto esperado. Sin embargo, su pasión por el arte la llevó a incursionar en otras áreas culturales. Se estableció en Monterrey, donde se mantuvo activa en el teatro, la radio y la televisión. Además, ocupó importantes cargos, como coordinadora del Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, en Nuevo León y directora cultural de Monterrey. En sus últimos años, la Tucita participó en homenajes a Pedro Infante, compartiendo recuerdos de su tiempo con el actor. En 1990 quedó viuda y continuó con su legado artístico hasta el final. Falleció el 31 de agosto de 2014 en Zapopan, Jalisco, a los 70 años, a causa de un paro cardiorrespiratorio. Su legado perdura, recordada como una de las estrellas infantiles más entrañables del cine de oro mexicano. Ismael Pérez, el niño prodigio Poncianito. Ismael Pérez, conocido como Poncianito, fue un niño prodigio del cine de oro mexicano que inició su carrera a los 5 años. Su debut cinematográfico fue en Río Escondido, donde interpretó a Poncianito, compartiendo escena con María Félix y Jorge Negrete, bajo la dirección de Emilio el Indio Fernández. Gracias a su actuación en esta y otras películas, como Maclovia, Visitas del Pecado y La Rebelión de los Colgados, recibió el respaldo de grandes actores y cineastas, siendo incluso considerado protegido de Emilio Fernández. Su talento lo llevó a ser nominado al Premio Ariel a Mejor Actuación Juvenil, consolidándose como uno de los niños actores más prometedores de la época.
Durante una década, Ismael Pérez fue uno de los actores infantiles más solicitados, participando en cerca de 30 películas. Sin embargo, al llegar a la adolescencia, su carrera se estancó, ya que los productores dejaron de contratarlo al seguir viéndolo como un niño, y no como un joven actor en evolución. Aunque intentó mantenerse en el medio artístico, nunca logró recuperar el éxito de su infancia y finalmente abandonó la actuación a los 15 años, tras filmar El camino de la vida. La frustración de dejar atrás su sueño fue un golpe difícil, pues había sido el principal sustento económico de su familia, que vivía en condiciones precarias. Con el tiempo, Pérez optó por el periodismo, siguiendo la profesión de sus padres, y trabajó en distintos medios de comunicación. A pesar de su retiro definitivo del cine, nunca intentó regresar al ámbito artístico. Más tarde, decidió emprender en otro rubro y abrió una cafetería en 2018. Su trayectoria fue reconocida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que destacó su aporte como un talentoso actor infantil del cine de oro mexicano. Titina Romay, un legado multifacético. Una de las actrices infantiles más destacadas del cine de oro mexicano, Titina Romay, es recordada por su entrañable papel como Belén, la hija de Pedro Infante en Angelitos Negros, 1948. Su nombre artístico fue un obsequio de Evita Muñoz Chachita, mientras que su apellido Romay surgió de la combinación de las primeras letras de sus apellidos. Titina también brilló en proyectos como la serie de películas Pepito, donde actuó junto a su hermano Pepe Romay, y en la cinta nominada al Oscar Ánimas Trujano, 1962. A lo largo de su carrera dejó una huella memorable en el cine mexicano, trabajando bajo la dirección de su padre, Joselito Rodríguez. Tras su retiro de la actuación, Titina se reinventó en diferentes ámbitos. Se dedicó a impartir clases de baile en una secundaria y se formó como orientadora familiar y agente de bienes raíces. Actualmente, reside en Acapulco, donde se dedica a la venta de propiedades y terrenos. No obstante, su amor por el arte nunca desapareció. Desde los 19 años ha incursionado en la pintura, más recientemente, en la composición de canciones de géneros como bossa nova, boleros y música ranchera. Su vena artística también se ha manifestado en la escritura, pues ha desarrollado un guión con la intención de llevarlo al cine algún día, demostrando su inagotable creatividad. A sus 80 años, Titina Romay sigue activa y celebrando su legado. En una entrevista en 2022 compartió detalles sobre su vida artística y su pasión por la pintura, incluso participando en una exposición de sus obras. Aunque su tiempo en el cine fue breve, continúa inspirando con su talento y sigue viva en la memoria de quienes recuerdan la grandeza del cine de oro mexicano. Narciso Busquets, un niño prodigio del cine sonoro. Narciso Busquets, hijo del reconocido actor Joaquín Busquets y Enriqueta Zárate, se destacó desde muy pequeño en la época de oro del cine mexicano. Comenzó su carrera a los 3 años, en 1932, convirtiéndose en pionero del cine sonoro, compartiendo escenas con grandes figuras y dejando huella como uno de los actores infantiles más prometedores. Su vínculo con su padre fue profundo tanto en lo personal como en lo profesional, especialmente en los momentos difíciles, como cuando Joaquín Busquets perdió la vista debido a problemas de salud mal atendidos. Narciso se convirtió en su apoyo incondicional e incluso actuaron juntos en proyectos donde su talento se hacía evidente. Durante su infancia, destacó en películas como La Gran Cruz, 1937, donde conmovió al público con su interpretación, y Allá en el Rancho Chico, 1937, donde dio vida a un niño rico y educado. Su actuación en Historia de un Gran Amor, 1942, le valió un premio de la Unión de Periodistas Cinematográficos de México, logrando transmitir profundas emociones solo con su lenguaje corporal y expresiones, sin necesidad de diálogo. Su profesionalismo y dedicación lo convirtieron en uno de los actores infantiles más apreciados de la época, en una era en la que los niños actores desempeñaban un papel fundamental en la industria cinematográfica. Sin embargo, la vida de Narciso Busquets no fue sencilla. Tras la muerte de su padre en 1942, quedó bajo el cuidado de su tía Mercedes. A pesar del duro golpe, continuó trabajando en el cine y mantuvo un fuerte interés en sus estudios, mostrando especial fascinación por la botánica y la historia de México. A pesar de sus logros, su carrera infantil enfrentó desafíos. No obstante, su tenacidad le permitió cumplir la promesa de cuidar a su tía y mantener vivo el legado artístico de su familia. Su historia es un testimonio de resiliencia y talento innato, marcando una de las etapas más gloriosas del cine mexicano. Pepito Romay, el niño prodigio del cine de oro.
Pepito Romay, uno de los niños prodigio más recordados del cine de oro mexicano, comenzó su carrera desde muy temprana edad, impulsado por su padre, el director Joselito Rodríguez. Su debut se dio en Café de Chinos, y rápidamente capturó la atención del público con su talento y carisma. A los 3 años, fue nominado al Premio Ariel por su actuación en Píntame Angelitos Blancos, y en 1956 obtuvo el galardón por su desempeño en Después de la tormenta y Isla de Lobos. Durante su infancia, participó en más de 20 películas, consolidándose como una figura entrañable en la industria cinematográfica. Destacó por su capacidad de emocionar al espectador y compartir pantalla con grandes estrellas como Pedro Infante y María Félix. Con el paso del tiempo, Pepito Romay diversificó su carrera, desempeñándose como productor, fotógrafo, musicalizador y guionista. Además, fue un ferviente defensor del cine mexicano y promovió la industria a nivel nacional, dejando una contribución significativa al séptimo arte. No obstante, su vida terminó de manera inesperada en septiembre de 2013, cuando falleció a causa de un infarto fulminante. Su repentina partida conmocionó a la comunidad artística, que lo recordó como un ícono cuya pasión por el cine dejó un legado imborrable en la cinematografía mexicana. Delia Peña Horta, un talento infantil en la pantalla grande. Delia Peña Horta conquistó al público mexicano con su papel de Soledad en La Ley del Monte, donde compartió créditos con Vicente Fernández y Patricia Aspíllaga. Inició su carrera actoral a los 3 años, en Confesiones de una adolescente, 1970. A lo largo de su infancia, Delia, el texto quedó inconcluso, dime si quieres que continúe con su historia o hacer algún otro ajuste en los textos previos. Delia Peña, un adiós prematuro al cine. Delia Peña trabajó en numerosas películas, destacándose en roles memorables junto a grandes figuras del cine mexicano, como Mauricio Garcés en La otra mujer y Mario Moreno Cantinflas en El ministro y yo. También interpretó a Lucy, la hermana traviesa en Mujercitas y Las adorables Mujercitas, compartiendo escena con Rocío Añel y Nubia Martí. A pesar de su éxito y talento, su carrera cinematográfica se vio interrumpida a los 13 años por decisión de su padre, quien consideró inapropiados los papeles adolescentes que le ofrecían, especialmente tras su participación en un camión llamado Deseo. Después de retirarse de la actuación, Delia, quien actualmente se hace llamar Gaby Peña, construyó una vida alejada del mundo del espectáculo. Se casó a los 19 años y formó una familia con 3 hijos. En una entrevista para Corre Cámara Cine en 2015, expresó que, aunque al principio sintió frustración por la decisión de su padre, con el tiempo comprendió que solo buscaba protegerla. Hoy en día, vive feliz y realizada, recordando con cariño sus años en el cine mexicano y reconociendo que esas experiencias la prepararon para los desafíos de su vida adulta. Evita Muñoz Chachita, un ícono del cine y la televisión. Evita Muñoz, conocida cariñosamente como Chachita, fue una de las primeras figuras infantiles en destacar en la época dorada del cine mexicano. Inició su carrera a los 3 años y rápidamente se convirtió en un ícono, protagonizando películas como Nosotros los pobres, Ustedes los ricos y Pepe el Toro, junto a Pedro Infante. A lo largo de las décadas, su talento y versatilidad la llevaron a evolucionar de niña prodigio a actriz consolidada en telenovelas, además de prestar su voz a personajes animados. En 2013, hizo su última aparición en la telenovela Qué bonito amor, antes de retirarse, recibiendo múltiples homenajes por su invaluable contribución al entretenimiento en México. Sus últimos años fueron difíciles debido a problemas de salud relacionados con la edad. En los últimos 2 meses de su vida, sufrió una infección pulmonar que derivó en una neumonía severa, debilitando su organismo. Finalmente, el 23 de agosto de 2016, falleció a los 79 años a causa de un paro cardiorrespiratorio. Su legado perdura como uno de los más entrañables en la historia del cine y la televisión en México. Lucy Bug, la Guerita de las Trencitas. Lucy Bug, conocida cariñosamente como la Guerita de las Trencitas, fue una de las actrices infantiles más queridas del cine mexicano a finales de los años 60. Compartió pantalla con Juliancito Bravo en Primera Comunión, ganándose el cariño del público. También interpretó a Rosa Isela en María Isabel, junto a Silvia Pinal y Norma Lazareno. Aunque disfrutó su experiencia en el cine como un juego divertido, aprendiendo los diálogos con la ayuda de su madre, Lucy se retiró en 1970, tras haber participado en 7 películas. Con el tiempo, su físico cambió rápidamente, con el auge del cine de ficheras, ya no había papeles adecuados para su edad, una situación que sus padres tampoco habrían aceptado.
Actualmente, Lucy Bugh reside en la Ciudad de México, alejada de la actuación, y descarta un regreso a las cámaras, citando su edad y la falta de memoria como factores determinantes. Sin embargo, agradece el cariño de quienes aún la reconocen y valoran su trabajo en el cine. Con humor, recuerda cómo odiaba sus trenzas, pues le causaban dolores de cabeza. Hoy sigue disfrutando de su vida familiar junto a su esposo e hija. Aunque dejó atrás el mundo del espectáculo, su imagen sigue viva como uno de los rostros más entrañables de la época de oro del cine mexicano. Pablo Carrillo, del cine al periodismo deportivo. Pablo Carrillo, hijo de la actriz Queta Labat, tuvo una breve pero impactante incursión en el cine mexicano al interpretar a Hugo en la película de terror El Libro de Piedra, 1969, dirigida por Carlos Enrique Taboada. La cinta, considerada un clásico del género, contó con un elenco de renombre, y la actuación de Pablo dejó una marca imborrable en la memoria del público. A pesar de las oportunidades y la conexión con el mundo del espectáculo gracias a su madre, quien fue una figura prominente del cine de oro, Pablo decidió no continuar en la actuación. En lugar de seguir los pasos de su madre, optó por una carrera más convencional. Estudió contaduría en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y trabajó en una casa de bolsa, antes de encontrar su verdadera vocación en el ámbito deportivo. Años después, regresó al mundo del entretenimiento, pero desde una perspectiva diferente, como comentarista deportivo. Su talento y carisma lo llevaron a desempeñarse en diversos programas. Actualmente, es director de deportes en Grupo Imagen, demostrando que, aunque dejó la actuación, su habilidad para conectar con el público encontró un nuevo camino en los medios de comunicación. María Gracia, la inolvidable Caperucita Roja. La icónica actriz infantil María Gracia, quien dio vida a Caperucita Roja en la famosa trilogía dirigida por Roberto Rodríguez Ruelas, fue una de las figuras más destacadas del cine mexicano en la década de 1960. Su carrera comenzó con películas como La sonrisa de la Virgen, 1958, y Los hijos ajenos, 1959, alcanzando la fama con Caperucita Roja, 1960, Caperucita y sus tres amigos, 1960, y Caperucita y Pulgarcito contra los monstruos, 1961. Sin embargo, tras el éxito de estas cintas, María Gracia desapareció repentinamente del mundo del espectáculo. La decisión de abandonar la actuación fue tomada por su madre, quien no veía con buenos ojos que su hija adolescente continuara en la farándula. Después de su retiro, María Gracia llevó una vida lejos de los reflectores. Se casó con el doctor Ignacio Iturbe Alesio, un médico de renombre, y se mudó a California, donde vivió durante más de 3 décadas. Durante 23 años, trabajó como intérprete judicial certificada en California antes de jubilarse. Junto a su esposo, tuvo 2 hijas, Andrea y Elisa, quienes han construido exitosas carreras profesionales. Hoy en día, disfruta de una vida tranquila, dedicándose a la cocina y la pintura. Aunque no busca recuperar la fama, se siente agradecida por el cariño del público mexicano, que aún la recuerda con afecto por su papel como Caperucita Roja. Valentín Trujillo, del cine infantil a la acción. Valentín Trujillo, nacido como Rafael Valentín Trujillo Gazcón, fue un destacado actor, director y productor cinematográfico mexicano, reconocido por su impacto en el cine de acción durante las décadas de 1980 y 1990. Proveniente de una familia con raíces en la industria cinematográfica, debutó como actor infantil en El Gran Pillo, 1958, y tuvo roles notables en El Extra, 1962, y Mal, 1966. Alcanzó el estrellato con Las figuras de arena, 1969, consolidando una prolífica carrera con películas icónicas como Perro callejero, 1978. Además, incursionó en la dirección con cintas como Ratas de la ciudad, 1986. A lo largo de su trayectoria, Valentín Trujillo desempeñó múltiples roles como actor, coproductor y director, dejando una huella en la industria. Falleció en 2006, a los 55 años, a causa de un paro cardíaco. Angélica María, la novia de México. Apodada la novia de México, Angélica María inició su carrera a los 6 años y se consolidó con una exitosa trayectoria musical y cinematográfica, participando en más de 60 películas desde su infancia. Desde pequeña, mostró un entusiasmo inigualable por el mundo del espectáculo. A los 6 años, obtuvo su primer papel en el cine interpretando a Miguelito en Pecado. Durante una entrevista,
recordó cómo el famoso productor Wallerstein buscaba un niño con características específicas, y sin dudarlo, ella se ofreció. Córtame el pelo, hago lo que sea, pero yo quiero ser artista. Ese momento marcó el inicio de una carrera exitosa en el entretenimiento mexicano. Elsa Aguirre, belleza y tragedia en el cine de oro. Elsa Aguirre fue una de las actrices más admiradas del cine de oro mexicano. Comenzó su carrera a los 15 años en El Sexo Fuerte y cautivó al público con su belleza y talento. A lo largo de los años, trabajó con grandes figuras como Pedro Infante y Jorge Negrete, consolidando su prestigio en la industria cinematográfica. Sin embargo, el éxito llegó a ser abrumador y, a los 29 años, Elsa decidió abandonar su carrera, cansada de no tener una vida propia. Poco después, contrajo matrimonio con Armando Rodríguez Morado, un periodista que, al principio, parecía atento y afectuoso, pero cuya actitud se tornó violenta y peligrosa. El matrimonio con Rodríguez Morado se convirtió en un tormento. Según su hermano Jesús Aguirre, su esposo cometió actos crueles, como quemar los canarios que ella amaba, sin razón aparente. Además, era alcohólico y tenía episodios de violencia. En una ocasión, llegó a agredirla físicamente de manera tan severa que puso su vida en riesgo. Las agresiones continuaron, incluso cuando Elsa estaba embarazada. Con el apoyo de su familia, logró divorciarse, pero quedó como madre soltera y sin un trabajo estable, enfocando toda su atención en su hijo Hugo, quien se convirtió en su mayor motivación. La segunda gran tragedia en la vida de Elsa Aguirre fue la pérdida de su único hijo, Hugo, en 2001. Hugo era un joven visionario, apasionado por los autos y con grandes ideas para los negocios, pero su vida terminó trágicamente en un accidente automovilístico, a los 30 años. Elsa estuvo con él en sus últimos momentos y recordó que Hugo partió con una expresión de paz que nunca olvidaría. La muerte de su hijo fue un golpe devastador y, aunque Elsa continuó recordándolo con amor, esta tragedia marcó su vida para siempre. Alma Delia Fuentes, del esplendor al olvido. Alma Delia Fuentes, una de las actrices más icónicas de la época de oro del cine mexicano, dejó una huella imborrable con su talento, participando en 54 películas, 5 telenovelas y numerosas obras de teatro. Debutó a los 10 años en Sinfonía de una vida, 1946, y pronto captó la atención del público al actuar junto a Pedro Infante en La Barca de Oro, 1947. Uno de sus papeles más memorables fue en Los Olvidados, 1950, de Luis Buñuel, donde fue nominada al Premio Ariel a Mejor Actuación Infantil. Al año siguiente, obtuvo el galardón por su trabajo en Historias de un Corazón. A lo largo de su carrera, protagonizó películas como Allá en el Rancho Grande y Una familia de tantas, consolidándose como una de las actrices más relevantes de su generación. Sin embargo, su vida personal estuvo llena de dificultades. Se casó con Julio Azcárraga, con quien tuvo 4 hijos, pero tras su divorcio y un segundo matrimonio fallido con Rafael del Río, decidió retirarse del cine en 1970 para dedicarse a su familia. Años después, la vida de Alma Delia tomó un giro trágico. Se retiró a una lujosa mansión en Naucalpan, donde vivió cómodamente hasta que sus recursos se agotaron. En 2016, sus vecinos denunciaron las precarias condiciones en las que se encontraba. Vivía sola en el garaje de su deteriorada casa, rodeada de basura y excremento de animales, sin visitas de sus hijos y sin dinero para subsistir. Su salud y calidad de vida se deterioraron drásticamente. Vestía ropa desgastada y carecía de higiene básica. Finalmente, el 2 de abril de 2017, Alma Delia Fuentes falleció a causa de una sepsis, dejando atrás una historia marcada por el dolor y el abandono. Es recordada como una estrella cuya luz se apagó en la soledad y la pobreza, un destino trágico para una actriz que brilló en la época dorada del cine mexicano.